Muy buenos días, Suchilora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos y a todas. La semana pasada dijimos aquí que el único motivo por el cual el sector oficialista trata de convertir en un tema de discusión sobre la corrupción de la ONSA, que si la ordenanza, ¿qué número es? 1508. 1508. Sí. Ordenanza no, la resolución administrativa modificó, no, porque esa no es la discusión que ellos quieren, ¿no? Que si que qué tanto fue violada esa resolución por Manuel Rivas para que resulte al final que la violó, pero levemente, y entonces le van a poner una multa o algo así. Y señalábamos que esa resolución no existe, para fines jurídicos no existe, porque una resolución de un director de una entidad no puede modificar una ley, simplemente. Eso no hay ni que hablarlo más. Ahora, señalábamos que el motivo por el cual se quiere desviar la discusión por ahí es porque ese mismo mecanismo está siendo usado por muchas otras instituciones, agarrándose de esa modificación a una ley hecha por una decisión administrativa de un tipo. Entonces, hay que leer hoy, en el periódico Hoy, un trabajo bastante extenso, donde dice, agarra 47 de los 70 y pico de suplidores de la OMSA, y 47 de ellos son suplidores de muchas otras instituciones del Estado. Si aquí quedara medio gramo de justicia, hoy habría una intervención masiva de todos los entes estatales que tienen a esas empresas como suplidoras para ver dónde se están agarrando de una resolución administrativa legalmente inexistente, porque no puede de ninguna manera modificar la ley de compras y contrataciones. Resulta que la Procuraduría General de la República es una de las instituciones que tiene algunos de esos suplidores. Ok. Oigan, ¿de qué estamos hablando? Es que es una corrupción sistémica, lo hemos dicho varias veces aquí. La corrupción que tenemos no es ni casual, ni anecdótica, ni particular, es sistemática. Esa resolución le están usando para burlar la ley de compras y contrataciones. No es en la ONSA, no. Es en una gran parte de la administración pública. Entonces, porque hay que recordar, Uchi, que esa resolución 1508 lo que estableció fue, en la periodo de Jacín, en el año 2008, sí, la Dirección de Contrataciones Públicas, crear exenciones dentro de la Ley de Compras y Contrataciones, que no lo crea. Y la Ley de Compras y Contrataciones tiene algunas exenciones que uno señala y ha señalado que tienen que ser quitadas de ahí, que tienen que ser reformadas, como el hecho de no usar concursos y la posibilidad de contratar de manera directa la publicidad, por ejemplo, en las instituciones públicas. Eso sí está ahí en la ley, y eso es grave porque ha sido un motivo para que muchas instituciones contraten de manera directa y desvíen recursos de esa manera. Pero esa resolución 1508 lo que estableció fue no licitaciones, no hacer licitaciones para compra de pasajes aéreos, compra de combustibles y arreglos de vehículos. Imagínate, a lo mejor hay muchas de las instituciones que no tienen tanto vehículo como para estar permanentemente reparándolo y a partir de ahí generar recursos como lo tenía la ONSA, sí, pero de todas maneras muchas instituciones compran mucho combustible y sí compran y arreglan. Pero además la misma ley tiene una excepción que ha sido usada fraudulentamente, que es la de declarar de urgencia. No se hace licitación si la obra es urgente. Punta Catalina tiene 3 años de urgencia. ¿Y cuál es la urgencia? Tembló la tierra ahí, hubo un terremoto de 7.8 puntos en la escala Richter.
¿O pasó un huracán batatero por Punta Catalina? ¿Cuál es la emergencia que hay en Punta Catalina? Entonces, todas esas cosas, lo único que sirven son para que los presidentes, Leonel Fernández, que lo hizo muchas veces, y Danilo Medina, que lo hace, y lo hizo la semana pasada en Perú, en la cumbre, digan, estamos combatiendo la corrupción, tenemos leyes muy buenas, pero miren qué es lo que hacen con las leyes. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, en el periódico hoy, el trabajo es extenso, pero óigame, es sustancioso desde la primera letra hasta el punto final. Mírenlo ahí, ese es el título. Entonces, miren bien. Por ejemplo, la empresa Ludiza le vendió, le cobró, vamos a decir, a la OMSA 94 millones y pico, pero tenía contrato por 29 y cobró 94. No pesos, no, millones. 94 millones. 94 millones de pesos cuando tenía contrato por 29 millones. Entonces, ¿cómo? Declarando de urgencia todas esas compras. Es decir, que la OMSA tenía urgencia todos los días, emergencias todos los días. Sería que contaban los frenos de emergencia de toda la guagua, ¿verdad? Entonces, ministerios donde varios de los suplidores que hacían negocios de esa clase con la OMSA, vamos a ver en qué otras instituciones tienen contratos o son suplidores. Oigan, Ministerio Administrativo de la Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria y Comercio, de Agricultura, de Trabajo, de Economía, Planificación y Desarrollo, de Hacienda, Secretaría de la Mujer, Salud Pública, Interior y Policía, Medio Ambiente. Les digo más, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Tribunal Constitucional, en la Junta Central Electoral, en la Dirección Nacional de Drogas, en el Centro de Exportaciones e Inversión, CIRD, en la Dirección de Migración, en la OISOE, en la Autoridad Portuaria, en el Archivo General de la Nación, en Proconsumidor, en el Acuario Nacional, atabucean, en Fideicomiso RD Vial, el negocito de los peajes, en la Superintendencia de Pensiones IPEN, en el Organismo Dominicano de Acreditación, en la OPRED, en la CDEE, en el Sistema Único de Beneficiarios, en la Superintendencia de Bancos, en la CAAS, en la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, en CONANI, en Aduanas, en Dirección General de Desarrollo Fronterizo, en Proindustria, en el Instituto Nacional de Educación Física, en la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, en la Liga Municipal Dominicana, en el INVI, en DICON, en el Banco Central, en Promesecal, en la Dirección General de Comunicación, en INAPA, en SENASA. Y oigan estas perlas. Varios de esos suplidores de la OMSA también son suplidores de el Consejo del Poder Judicial. Es decir, lo que lo deberían investigar, ¿verdad? En la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, en la Contraloría General de la República, en la Dirección General de Contrataciones Públicas y en la Cámara de Cuentas. Los suplidores de la OMSA son suplidores de todo eso que acabamos de decir. Búsquenlo en el periódico Hoy de hoy. Entonces, el asunto de los domicilios de empresas suplidoras que no aparecen. Oye esta perla que descubre el periódico Hoy. Hay 25 suplidores de la OMSA que la Cámara de Cuentas no encontró los domicilios. Sí. Fueron a las direcciones que estaban en los contratos y ahí no aparecen. Sin embargo, esos mismos suplidores que tienen contratos con otras entidades del Estado, en esas otras entidades del Estado aparece la dirección. ¿La dirección real? Sí. Mira. Es decir, que la cogió que está en todas partes, pero en algunos lugares son más indelicados que en otros, ¿verdad? Entonces, facilita el asunto. Es el caso, dice el periódico Hoy, de la
empresa Climosa, propiedad de Jorge Francisco Herrera Curi, que recibió 66 órdenes de compra sin contrato, por poca cosa, por 244.061.386 pesos. Sí, 66 órdenes de compra por 244 millones y pico, sin contrato. ¿Ok? Entonces, esa empresa ha determinado el periódico Hoy que tiene negocios con otras instituciones del Estado. Todos esos negocios datan de 2013. Esa empresa comenzó a guisar en el 2013. Y entre sus compradores están la Liga Municipal Dominicana, la Oficina Nacional de Meteorología, Agricultura, Progresando con Solidaridad Prosoli, el Instituto Tecnológico de las Américas Citra y la Autoridad Metropolitana de Transporte. Ese mismo señor, a quien no tenemos el gusto de conocer, Herrera Curi, también es el dueño de la empresa Inverxel, que sí tiene domicilio regular, porque la otra no tiene, esa sí no tiene. Y recibió pagos por 16.387.840 pesos, con contratos de 1.991.368. Es decir, tiene contrato por 1.900.000 y pico de mil pesos, pero le hicieron compra por 16 millones y pico. Sí, contrato por un poco menos de 2 millones, pero compras por 16 millones y pico. Esa empresa ha hecho negocios desde el 2014 con la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, los Ministerios de Salud, de Educación Pública, la Armada, la empresa Transmisión Eléctrica Dominicana, la Junta Central Electoral, SENASA. Matola Comercial no tiene domicilio, esa no tiene. Esa recibió 33 millones y pico de pesos en compras directas en la ONSA, y también le ha vendido al Ministerio de Defensa, a la Junta Central Electoral, a Soluciones Diversas. Soluciones Diversas es otra empresa que cobró 3.940.000 a pesar de tener un solo contrato de menos de esa cantidad. Y aquí, bueno, me pasaría el día dando los nombres. Por eso les insto a que busquen en el periódico Hoy ese material. Ponme por favor en pantalla otra vez donde está el titular y la gráfica. Búsquenlo ahí porque ahí están todos los detalles. Ahí están los nombres de muchísimas empresas que eran de los suplidores de la ONSA, que fueron de los que se saltaron la ley de compras y contrataciones y que son suplidores de otras instituciones del Estado, tan importantes como los que las tienen que investigar. Claro, y que como demostró la auditoría que se hizo y que salió a la luz pública, y tú lo señalabas ahora, suplidores que vendieron a ONSA sin contratos o procesos que no se licitaron, atendiendo a esa resolución 1508, empresas que no tenían direcciones, y cuando uno ve reportajes como esto del periódico Hoy, de estas empresas o firmas o compañías que le venden a múltiples instituciones del Estado, uno debería preguntarse, y deberían preguntarse los órganos de control, no solo los ciudadanos, los órganos de control que están llamados a hacer ese tipo de investigaciones, ¿y por qué esas empresas tienen esas facilidades y esas oportunidades de vender a tantas instituciones del Estado? Puede ser una de dos: o se conoce muy bien la ley y todo su procedimiento y tienen un equipo técnico dedicado a estar pendiente de todo. O conocen a los que manejan la ley. Conocen a los que manejan, o son funcionarios de instituciones públicas, como en el caso, exactamente, como en el caso de la ONSA y la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas. Ahí se demostró que empresas de funcionarios de la ONSA le vendían a la propia ONSA y le vendieron y hicieron contratos millonarios con la propia ONSA. Entonces, una práctica que se da en el Estado dominicano es precisamente esa, la de personas que están en el gobierno, que están en el poder,
que crean empresas, o no la crean ellos directamente, sino como tú señalas, familiares y relacionados crean esas empresas. Y a partir de ahí aprovechan todas las oportunidades de compra que se ofrece desde el Estado Dominicano para llevar a cabo su negocio. Entonces, esa es una de las cosas que tiene que ser investigada. Pero sobre todo, Uchi, queda en el fondo de todo esto el tema y las instituciones de control y de fiscalización de la República Dominicana, ¿en qué han estado? Forman parte de las instituciones que les compran a esos suplidores. Además, bueno, aparece ahí en el reportaje del periódico Hoy, en vez de estar investigando estos casos fraudulentos, llaman a la empresa. Bueno, déjame aclarar una cosa. Llaman a la empresa. Están haciendo negocios, eso no hay duda. Ahora, que esos negocios sean tan fraudulentos como de la ONSA, eso tendría que ser objeto de una investigación. Lo que pasa es que son ellos mismos los que lo tienen que investigar. Claro, pero lo que te digo es, llaman a la empresa y a lo mejor cuando llaman a la empresa, dicen, bueno, le están llamando desde la Cámara de Cuentas. Se asustan los directivos de esa empresa creyendo que es para investigar cuando es para comprar que le está llamando No, a la dice, pásamela. Pásamela. ¿Qué más necesita? ¿Qué necesita que le vendamos? Sí. Entonces, esa es la gravedad del asunto porque... Bueno, precisamente ayer representantes del movimiento de la Marcha Verde estaban demandando que sean investigadas estas instituciones de control porque no han cumplido con su rol, no han cumplido con su papel, no han investigado. Cámara de Cuentas saca esa auditoría después de un muerto y después de toda esa situación de escándalo que hay con relación a la ONSA, cuando debió haber hecho desde mucho tiempo antes de antelación una investigación, porque ya este caso había salido en los medios de comunicación, el caso específico de la ONSA, en el año 2013, e incluso antes, porque la Cámara de Cuentas no tiene que esperar que salga en los medios de comunicación un escándalo de corrupción para llevar a cabo una auditoría. Todo lo contrario, las auditorías de la Cámara de Cuentas deben hacerse de manera continua cada año en todas las instituciones del Estado y sobre todo en aquellas que manejan presupuestos importantes, porque es a partir de esas auditorías que se pueden llevar a cabo los procesos de investigación o de sometimiento a la justicia si es que hay manejo irregular de fondos. Exacto. Mira, lo primero es que deberían estar investigando. Debería haber una investigación masiva en muchas instituciones del Estado en este momento. Si esto fuera un país y si aquí hubiera algo que se llama justicia. Debería, para establecer en cuáles otras instituciones del Estado, de las que están mencionadas ahí, han aplicado las mismas prácticas. Yo diría que hay muchas posibilidades de que, porque van a ser corruptos en negocio con una institución y honrados en negocio con otra. Puede ser, pero hay que averiguarlo. Es imperativo y urgente averiguarlo. Ahora, ¿lo van a averiguar? No, porque precisamente lo que señalamos la semana pasada, en el sentido de que la única explicación que tenía, que traten de reducir la discusión del tema de la ONSA a que si violó o no violó una resolución que realmente no existe legalmente, es porque esa resolución también la están usando en muchas otras instituciones para burlar la ley de compras y contrataciones, que creo que es uno de las entidades que tienen como suplidores a varios suplidores de la ONSA también. Ok, entonces, oigan, ¿de qué estamos hablando? Es que podrido que esto está. Y hay mucha angustia en la gente, porque dicen, pero está claro, se lo están llevando todo, pero ¿qué hacemos? Bueno, solo hay una cosa que se puede hacer. Mira, el sábado me invitaron a hacer un conversado verde en el Club de Villa Olga de Santiago. Fue muchísima gente, la gente está muy interesada en estos temas. Y la pregunta que hacían
varias personas ayer. Pero ¿qué hacer entonces ante esta situación? Porque me preguntaban, ¿y cuáles son las opciones? Y, bueno, uno tiene que ser sincero y digo, no hay. ¿Qué opción? Si los partidos que se supone que son de oposición no son de oposición, participan en los mismos negocios, en las mismas cosas. Y aquí, partidos importantes de la oposición desperdiciaron su gran oportunidad, porque si no se prestaran a las mismas cosas, si no tuvieran los mismos choferes asesinos, las mismas barbaridades y traficantes y de todo, pero tuvieran hoy día un 70 o un 75% de intención de voto, porque la gente los vería como la solución. Sí. Pero ¿cómo lo van a ver? No lo pueden ver como solución. Entonces, lo hemos dicho anteriormente, puesto que cambiar el gobierno no es una opción para resolver el problema. Tenemos que cambiar a los gobernados. Los gobernados tenemos que convertirnos en ciudadanos responsables, exigentes, cuestionantes, pidiendo cuentas pacíficamente, como lo hace el Movimiento Verde, como lo hizo el Movimiento Amarillo. Y ahí está el 4%, por supuesto. El 4% era una meta muy específica y mucho menos difícil de conseguir, aunque era difícil, pero mucho menos. Y se consiguió. No hay que hacerse ilusiones, no se puede engañar a la gente diciendo, no, mira, hacemos 2 marchas más y ya se resuelve. No es verdad. Por lo cual se necesita conciencia y constancia. Y esa es la vía, porque la vía no es violenta. La violencia es inadmisible por un asunto moral, ético, pero también es inadmisible porque no es práctico. Eso sería llevar el pleito al terreno donde el enemigo es más fuerte. Si alguien tiene más capacidad de violencia que el Estado, no, nadie, pero ni remotamente. Ahora, Guatemala, que es un país donde la mayoría de la población es aborigen, porque ahí a los conquistadores españoles no les dio tiempo de exterminar a todos los aborígenes, como pasó aquí. La mayor parte de la población de Guatemala es de razas indígenas. Y lo menciono porque aquí se dice, como para decir, uno no es buena gente con pe, dice, ¿tú crees que yo soy indio? Bueno, pues esos indios de Guatemala, que como dijo Valerie Julián, la que era representante de la ONU aquí y ahora lo es en Guatemala, ese era el pueblo más sometido del continente. Y por un acto de corrupción, que era de 200,000 y pico de dólares, una cosa que aquí ni hubiera salido en ningún periódico. La gente dijo, no podemos tolerar esto. Y comenzaron a reunirse en los cruces de los caminos, en los campos, en los parques de las ciudades, diciendo, no podemos tolerar que nos roben. Y cogieron para la sede del gobierno y se fue juntando una multitud a la que involucraban de manera directa en ese acto de corrupción era la vicepresidenta, y comenzaron a exigir que se fuera. Bueno, de ahí la sacaron para la justicia y la encerraron en la cárcel. Todavía está presa. ¿Eso fue hace cuánto? ¿2 años, 3 años? Sí, como 2 años. 2 años y pico. Sí. Pero después surgió que el presidente también estaba. Y se reunió otra multitud frente a la sede de gobierno y otras, o de nuevo, en los caminos rurales y en los parquecitos de los pueblos pequeños y todo eso. Y de ahí salió el presidente preso. Todavía están presos el que era presidente y la que era vicepresidenta. Y ese había sido el pueblo más sometido, con una población donde es mayoría el indígena. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que aquí esto solamente lo puede resolver, esta situación de corrupción extrema, solo la puede resolver una justicia independiente. Entonces,
el objetivo, la meta es esa. Es una meta específica. Justicia independiente para el fin de la impunidad. Exigirlo. Va el mismo gobierno a decir, está bien, vamos a poner jueces independientes y procuradores independientes. No, no lo va a decir, por supuesto. Nadie es tan cándido para pensarlo. Lo que sí es posible es forzarlo a que lo haga. Y la manera más contundente de forzarlo es pacífica, con la razón. Y la razón, mire, es difícil que haya un dominicano que no sepa y que no entienda y no esté consciente de la corrupción extrema que hay aquí. Las encuestas lo demuestran. 97,5% de los encuestados dicen que hay corrupción. Lo que implica que entre los que lo dicen están casi todos los miembros o simpatizantes del PLD. Porque es el 97,5% de la población que dice que aquí hay corrupción. Si todo el mundo lo sabe, a la gente no hay que convencerla de eso. Lo que la gente debe entender es que esto, la corrupción aquí, es un río poderoso que rompió una represa y no tiene control. Y que eso hay que controlarlo. Sí. Que a eso hay que ponerle freno. Y que la democracia en la República Dominicana, como en otros países de la región y del mundo, no podrá avanzar si no hay medidas contundentes para enfrentar el fenómeno de la corrupción. Por eso este fue el tema de la cumbre de presidentes ahora en las Américas, de donde salió un compromiso, el compromiso de Lima con 57 medidas que los gobiernos se comprometen a implementar. Claro, uno sabe que eso se queda en documentos generales firmados por todos los presidentes, pero para eso convertirse en prácticas y en políticas en cada uno de los países que están presentes en este tipo de eventos es difícil. Pero de entrada... Esos acuerdos concluyen chocando una copa de champán en la cumbre, pero no acaban con la corrupción. No, ya después se olvida. Pero para destacar la importancia, la relevancia de este tema de la corrupción en el ámbito internacional y en estos momentos que se ve los desafíos que tiene la democracia, hay que señalar que recientemente también el Fondo Monetario Internacional decidió que los informes que anualmente prepara sobre la situación de las economías en los distintos estados del mundo, uno de los componentes importantes que van a comenzar a evaluar desde el Fondo Monetario Internacional es precisamente el tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Porque es un tema que no solo tiene impacto en la calidad de la democracia, sino en el tema económico, en el tema de la inversión y el desarrollo económico y social que se pueda tener en cada uno de los países. Cómo la corrupción se constituye en un obstáculo para que la gente pueda mejorar sus condiciones de vida. Por eso ese es un tema cada vez más importante que requiere de medidas profundas para enfrentarlo. Medidas que van más allá de lo que tú decías, de aprobación de nuevas leyes o medidas puntuales que se tomen desde los gobiernos en materia de transparencia y que tienen que ver, por un lado, con el tema de una justicia independiente, una justicia fuerte y realmente independiente, que ataque el tema de la impunidad, que ha sido uno de los problemas serios que ha profundizado la corrupción en la República Dominicana y en la región, pero por otro lado el tema relacionado con el desarrollo y fortalecimiento de las otras instituciones del Estado. La única forma de prevenir la corrupción, porque la lucha contra la corrupción tiene esos dos componentes, el de prevención y el de sanción. Si uno de esos dos componentes fallan, pues no se avanza mucho en la lucha contra la corrupción. Entonces, el de la sanción implica fortalecer y contar con una justicia independiente, y el de la prevención implica tener instituciones
fuertes también. Instituciones, esencialmente las instituciones de control y de fiscalización, porque tú tienes Cámara de Cuentas, que sin Cámara de Cuentas independiente tú no puedes hacer ese trabajo de prevención y de control. Necesita el control político por parte de un Congreso Nacional, pero que se dedica más a cómo otorgar privilegios a los propios miembros del Congreso Nacional que a desempeñar esa labor de control y de fiscalización que está llamada el Congreso. Tiene la Contraloría General de la República. Mira cómo en todo este caso de la ONSA sale a relucir un tema que muchas veces no lo teníamos en cuenta, y es el tema de cuál está siendo el papel del control interno del Estado, de la Contraloría General de la República, que solo en la ONSA disponía la Contraloría General de la República de un equipo de, creo que de 15 técnicos en una unidad de fiscalización, pero que al final se hizo parte de esa red de corrupción que operaba en la ONSA. Es decir, sin estos esfuerzos, y concuerdo contigo en el sentido que quienes tienen que presionar y empujar para que esos cambios se hagan, es la ciudadanía. Sin estos esfuerzos no es posible avanzar en la lucha contra la corrupción, y ojalá pueda aparecer un proyecto político, se pueda construir en el país un proyecto político que entienda eso, que entienda cuáles son los problemas fundamentales que tiene la República Dominicana en materia de equidad, lucha contra la desigualdad, en materia de enfrentar la corrupción, en temas de seguridad, de forma tal que represente esos intereses que tiene la sociedad. Pero cuando te buscan a los mismos guagüeros mafiosos, a los mismos riferos, a los mismos narcotraficantes, sí, ¿cuál es la opción? Entonces, mira, está muy bien eso del FMI. Es hora de que los organismos internacionales cambien esa línea de la asistencia social, porque sí, las personas que viven en la indigencia merecen que el Estado les dé, pero el objetivo no es darle para toda la vida, sino crearle condiciones para que aumenten su nivel de vida, que aumenten sus ingresos y vivan por ellos mismos. Porque ¿para qué sirven todos esos programas de asistencia social? Para sacar a la gente de la pobreza. No la sacan, la eternizan en la pobreza. Para lo único que sirve es para que los gobiernos tengan esa arma política en las manos y no se apeguen más nunca de ahí. Es para que se eternicen. Se eterniza la pobreza y se eterniza el gobierno. Para eso es que eso sirve. Los organismos internacionales deberían replantearse y hacer conciencia de que están siendo cómplices de este tipo de cosas. Cómplices, ¿eh? Esto no es cuestión porque brutos no son. Cómplices. Ellos saben que para lo único que sirve esa asistencia es para eso. Que la asistencia hay que dársela a la gente. Pero no sirve para nada si se queda la asistencia para siempre sin promover que esa familia progrese y que pueda ganarse la vida de una manera suficiente para vivir. Entonces, eso es una cosa. En particular el Fondo Monetario Internacional no es nada confiable. El otro día, ¿cómo fue que le dije? Verdugo de pueblos y cómplices de gobiernos, porque viven dorando la píldora cuando se está destruyendo la economía de un país. Entonces busquen hoy, ya les recomendé lo del periódico Hoy, busquen en Diario Libre hoy, que dice los resultados de la balanza comercial. Sí. La balanza comercial es, para los que no están al tanto de los términos de la economía, es el balance entre lo que el país vende y lo que el país compra. ¿Verdad? Entre lo que exporta, entre lo que exporta y lo que importa. Entonces, mírenlo ahí. República Dominicana importó, eso en el 17, 7.579 millones de dólares más que lo que exportó. Realmente, oigan cuál es la diferencia. Mientras, tengo el dato por aquí, mientras importó esa cantidad, 7.579 millones de dólares. Más.
No. Esa es la cantidad. La diferencia entre exportación e importación. Exacto. Entonces, no. Es el total de las importaciones, dice No. Diario Libre. Sí, así que lo dice. No, 17.700 millones Ah, de sí. dólares. Tienes razón. Sí, Esa es la correcto. diferencia. Exactamente, sí. Importamos 17.700 millones de dólares y exportamos 10.120. Es decir, importamos 75 veces más que lo que exportamos. Así es. Las exportaciones, los principales componentes, la industria dominicana produjo exportaciones por 7.713 millones. Pero no nos engañemos, eso hay que analizarlo, porque cuando decimos la industria, resulta que las industrias que son de verdad dominicanas no fueron 7.700, fueron 2.185 millones, porque 5.527 millones de esas importaciones fueron la zona franca. Y eso es una realidad diferente, ¿verdad? Eso lo único que tiene que tiene repercusión es creación de empleos, porque aquí no se queda nada de eso. Entonces, después minería, que yo lo encuentro poco, oro 1.456 millones, ferroníquel 152 millones, plata 82 millones. La agropecuaria, chilata, 641 millones, principalmente el banano, 277, y después el cacao, 54. Entonces, ¿qué es lo que eso está revelando? De esta economía exitosa, que es la que más crece. Que esta economía no tiene capacidad para crear bienes exportables que produzcan una balanza comercial equilibrada para que el país no salga perdiendo. Y el crecimiento, que es verdad que lo hay que hay que ver cuáles son los componentes, porque no es el éxito de exportación, porque es un fracaso. No es la producción de bienes exportables, porque es un fracaso. Es una economía que no tiene capacidad, no solamente para competir como exportador con los otros exportadores, sino que no tiene capacidad para competir con las importaciones que vienen aquí. Es decir, nuestra economía no puede competir aquí adentro con los productos extranjeros. Entonces, el dinero que entra por todos esos préstamos forma parte del crecimiento económico. Sí. Entonces, ¿cómo que estamos creciendo? Es que produciendo bienes exportables, no cogiendo prestado, y ya estamos cogiendo prestado. Habíamos llegado a una cosa que creíamos que era un extremo, cogiendo prestado para pagar. No, ahora estamos cogiendo prestado para pagar intereses. Sí. Es un crecimiento, oiga, qué éxito económico que tú tienes que tienes muchas preguntas que hacerte, no solo el componente de ese crecimiento que, como tú muy bien señalas, en gran parte se debe, o una parte importante, al tema del endeudamiento externo. Pero hay otras preguntas relacionadas. ¿Qué pasa con ese crecimiento? ¿Cómo ese crecimiento impacta la vida de la gente? ¿Cómo se distribuye, en definitiva, el crecimiento económico de la República Dominicana, una de las economías que más crece en la región, junto con Panamá, por ejemplo, que es una economía de un crecimiento importante en una región donde solo estos dos países tienen un crecimiento por encima del 5%, cuando el promedio en la región es de será apenas de un 2%. Pero ¿qué tipo de crecimiento es el que está llevando a cabo la República Dominicana? Estas son preguntas que deben hacerse y que nosotros hemos señalado acá, que ese crecimiento que tiene el país, que se hace un crecimiento en una situación todavía de mucha desigualdad, no es sostenible en el tiempo, y que muy probablemente la República Dominicana, si no es que cambia su modelo, su estrategia de desarrollo, se verá en una situación como la que se están viendo otros países de la región. Pero ese es un dato que tiene que llamar poderosamente la atención. Fíjate una cosa. Principales fuentes de entrada de divisas al país: el turismo y las remesas. Los dominicanos que están fajados en el exterior y que no olvidan a sus familiares aquí y le mandan esas remesas, ¿verdad? Esas son las dos principales fuentes de entrada de divisas.
y los préstamos. Este endeudamiento desbocado que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Si aquí, fruto de la indignación generalizada por la corrupción y una crisis económica que viene ahí, el Fondo Monetario lo advirtió. Lo que pasa es que ellos le lavan la cara. Ellos dicen, la economía dominicana va muy bien. Pero entonces, a seguidas dicen, ahora, el endeudamiento está presionando la fiscalidad. La gente no entiende. Y eso es lo que quiere decir. Están cogiendo prestado mucho más de lo que pueden pagar. Y entonces dice que va a tener que dar una solución fiscal. Eso quiere decir, tiene que cobrarle más impuestos a la gente. Entonces, en el gobierno saben que más impuestos con esta situación es un barril de pólvora. Entonces dicen, no vamos a cobrar más impuestos, pero entonces tienen que apelar a aplicar leyes que no se estaban aplicando, como la del pluriempleo, y entonces tienen que irle a cobrar un dinero a una enfermera que trabaja por la mañana y trabaja por la noche, en fin. Entonces, estas prácticas corruptas tienen al país en un hoyo porque parte del crecimiento económico es el lavado también. Sí, por eso la propuesta de consolidación fiscal. Entonces, que justicia independiente para el fin de la impunidad y el fin de la corrupción. Los dominicanos tenemos que ponernos eso en la frente y en el corazón y decidirnos a pelear por eso, porque si no lo hacemos, no tenemos para dónde. Claro.